que es un segmento de recta dirigido. Nos dice aquí, sean P y Q dos puntos distintos en R3. Entonces, el segmento de recto dirigido, denotado por PQ y una flechita arriba, es el segmento de recta que se extiende de P a Q. Dos segmentos de recta dirigida son equivalentes si tienen la misma magnitud y dirección. Ya habíamos hablado de esto en R2. Ahora para R3, ¿verdad? Un vector en R3 es el conjunto de todos los segmentos de recta dirigidos equivalentes a un segmento de recta dirigido dado. Y cualquier segmento dirigido de P a Q en este conjunto se llamará representación de un vector. Hasta aquí las definiciones son idénticas. Por conveniencia se elige P en el origen para poder describir al vector B, definido como 0Q, mediante las coordenadas X, Y, Z del punto Q. Entonces, bueno, la magnitud ya habíamos visto también que era del vector B, o sea, de este vector que está definido en estas coordenadas como B entre barras, que va a ser igual a la raíz cuadrada de X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Y entonces, bueno, aquí tenemos un ejemplo del cálculo de la magnitud de un vector en R3. Y bueno, el vector está definido como 1, 3 y menos 2. Encuentre la magnitud de B, pues sería elevar al cuadrado el primero, el segundo, el tercero, sumarse y aplicársele la raíz cuadrada, que es lo que tenemos aquí. Recordemos que este paréntesis interviene porque hay un signo, el 2 es negativo. Y el cuadrado pues debe de afectar exactamente al menos 2, no solamente al 2. Por ello es que menos 2 al cuadrado nos da igual a 4 positivo, más 9 que resulta de aquí, más 1 que resulta de aquí, nos da la raíz de 14. Bien, luego enseguida tenemos la siguiente definición. Nos dice, sea U, el vector U, definido por X1, Y1 y Z1, el vector B, definido por X2, Y2, Z2, dos vectores, y sea alfa un número real, a lo cual lo llamamos escalar. Entonces se define la suma de vectores y multiplicación por un escalar. La suma de vectores nos dice que vamos a sumar el elemento X1 con el elemento X2, es decir, del vector 1 y del vector 2, Y1 con Y2, Z1 con Z2. Y para la multiplicación por un escalar, pues lo que hacemos es multiplicar al escalar dado por algún vector. En este caso se denota como un vector al vector U. Por lo tanto sería alfa por X1, alfa por X por Y1 y alfa por Z1. Y bueno, luego aquí nos hacen referencia. Dice, esta es la definición de la suma de vectores y la multiplicación por un escalar que se tenía. Entonces se ilustra en la figura 4.20, que serían estas de aquí. Y bueno, ahí tenemos la multiplicación del escalar. Este es el vector U y la multiplicación de U por el escalar. Luego aquí tenemos al vector U, al vector B, y la resultante corresponde a la suma de vectores. Luego enseguida tenemos el vector U por un escalar, que en este caso nuestro escalar sería menos 1. Aunque no está presente el 1, sabemos que es menos 1 porque nos cambia la dirección y hay un signo negativo que multiplica la U. Luego aquí tenemos el vector U, el vector B, y aquí esto nos proporciona la diferencia de B menos U. Y luego tenemos aquí también el vector U, el vector B y la diferencia de U menos el vector B. Aquí fíjense que la diferencia está en sentido contrario. Las flechas nos indican el sentido contrario, ¿verdad? De esta a esta. Bien, un vector unitario U, que también ya se había definido para R2, es un vector con longitud 1. Si B es un vector diferente de 0, entonces el vector unitario se define como el vector B entre la magnitud del vector B. Dice, es un vector unitario que tiene la misma dirección que B. Y bueno, el ejemplo tenemos aquí, nos dice, cálculo de un vector unitario en R3. Encuentre un vector unitario que tenga la misma dirección que este vector B. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, pues observemos que si calculamos la magnitud del vector B, aquí les faltó escribirle que la magnitud pues va encerrada entre barras, es igual a la raíz cuadrada
de la suma de los de los elementos del vector elevados al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más menos 3 al cuadrado, y esto igual a la raíz de 29. Por lo tanto, si nos están diciendo que el vector unitario es este, entonces tendríamos que u va a ser igual, lo podemos expresar acá de esta forma, al vector b sobre la magnitud de b. Observemos, si ponemos nosotros u sobre la magnitud de b por b, pues es lo mismo que tengamos nosotros el vector b sobre la magnitud de b. Y entonces, en este caso, pues tenemos 1 sobre la raíz de 29 por el vector b. Recuerden que este b ya lo podemos reemplazar por lo que nosotros tenemos en el paréntesis, ¿verdad? Que es nuestro vector. Aquí sería la raíz de 29. Y aquí sería 2, 4 y menos 3. Bueno, por ahí medio me alcanzó el espacio, pero ahí está. Entonces, este vector, al multiplicarse por 1 sobre la raíz de 19, pues, de 29, nos da precisamente este otro vector. Dice, ahora se puede definir formalmente la dirección de un vector en R3.